El ingeniero Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República, además fue administrador del Banco Agrícola, es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, es titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios y más que todo también un colega comunicador, Bueno. productor de programas de televisión, está aquí con nosotros y le agradezco a Adriano que haya aceptado esta invitación, un poco para hablar de política, hablar del sector agropecuario, hablar de la frontera, en fin, de todos esos temas. Saludos, ingeniero, bienvenido al espacio. Saludos, muy contento aquí de estar contigo. Primero, porque tú eres una persona que profundiza en los temas y aborda los temas desprendidos de la personalidad. Y segundo, porque tiene un buen público para que nos vea. Bueno, gracias. Sí. Adriano, ahora pues el PLD, además de que están 5 aspirantes pues en las calles para un evento que ustedes piensan hacer en octubre, que bueno, ya la Junta Central Electoral un poco volvió sobre este tema. ¿Qué otras cosas están haciendo? ¿Están concentrados en eso, pero a nivel de reorganización, a nivel de interno, qué más están haciendo? Bueno, en realidad, la primera concentración ha sido y es la reorganización del partido. Se inició a nivel de arriba, se eligió el nuevo comité político, incluyendo el presidente, el secretario general. Se cogieron los titulares de la secretaría, que yo estoy, escogido en el comité central por votación libre, 1.300 miembros. Entonces, a nivel de la base, nosotros tenemos una estructura de los comités de base, de 15 a 20 miembros, y lo preside uno, y los comités intermedios, que son entonces también 15 o 20 comités de base. Ese proceso, ahí estamos. En ese proceso ya la mayoría de los presidentes de comité de base ya están validados. Es decir, validado es que si alguien falleció se quita, se fue para otro partido, si tiene interés, están validados. Ahora, se está ahora llenando, completando los comités de base, para entonces proceder a los intermedios, entonces ahí se procede a las directivas de los municipios y las provinciales. Yo estimo que en 2 meses debemos tener eso listo. Eso es porque el PLD tenía un problema y era que no tenía las inscripciones siempre cerradas. Ahora se abrió y esa juramentación que llegó a ser el presidente Danilo hace unos meses eran de gente, una parte nueva y una parte de los que eran de nosotros mismos, pero que no estaban inscritos. Va a ser para lo grande porque en todos los municipios se está trabajando. Yo mismo ahora, en mi condición de presidente provincial de Elías Piña, acordamos hacer 6 asambleas motivadoras. Hicimos la de Comendador, la donde Ovalle y Juan Santiago fueron masivas. Este fin de semana que viene vamos a Rapero Santana, vamos a Sabanigüero y pretendemos ir al Llano también. De manera que solamente nos va a quedar Bánica. Okay. En una asamblea propia de nosotros, a iniciativa de Elías Piña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y entonces... Entonces con los precandidatos que Ajá. preguntaste, había una idea inicial que los precandidatos trabajaran después de la reorganización, pero la dinámica de que todo el mundo está buscando adeptos provocó que salieran, diría yo que casi antes de tiempo. Entonces lo que se hizo fue que ellos se reunieron, hicieron un reglamento entre ellos mismos, y se hizo una reunión del comité central, se validó eso, porque nosotros hasta que la Junta no hablara y no abra la campaña no podemos estar haciendo política. Lo que se acordó fue hacer una escogencia de precandidatos, es decir, ahora ellos son aspirantes. Entonces lo que se hace el 16 de octubre, como tú dijiste, van a ser precandidatos y se va a escoger uno. Cuando la Junta diga hay que coger los candidatos, ese va a ser el candidato del PLD. Si alguien quiere aspirar, legalmente puede hacerlo, pero ya el partido va a estar comprometido con ese 16 de agosto. Y es importante porque no cabe duda de que lo que se perfila es que tanto que el PRM lleve al presidente Luis Abinader y que la Fuerza del Pueblo lleve a Leonel Fernández. Entonces necesitamos también que nosotros esté caminando. Claro, claro. Y en el caso tuyo particularmente, porque mucha gente se ha estado definiendo, ya tú... Bueno, no he querido definirme porque cada vez que nos reunimos, por ejemplo, el equipo nacional agropecuario, ahí hay de todos los candidatos. Ya, Entonces, si yo voy a La Vega o voy a San Juan en una reunión agropecuaria, no quiero que lo confundan, que voy por un precandidato. ya. Estamos organizándole el sector agropecuario para el que gane. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, a propósito del sector agropecuario, el presidente de la República pues domingo ya va a depositar las memorias de su gobierno
de las ejecutorias del pasado año ante las cámaras legislativas convertidas en Asamblea Nacional, de algo que tú tienes pues vasta experiencia. Y bueno, en ese sector, ¿tú crees que hay logros significativos que el jefe de Estado pueda presentarle al país en las ejecutorias del sector agrícola y pecuario de la República Dominicana? Bueno, particularmente, Héctor, en la parte agrícola no ha habido un logro, lo que ha habido es un fracaso. Pues lo que debe perseguir un gobierno, un presidente, son varios aspectos en los cuales hay dos. Uno es suministrar alimentos de calidad y asequible a los consumidores, y hemos visto que en sus 18 meses el incremento de los productos, el incremento de los precios de los productos principales de la canasta subió un 42%. ¿Cómo? Pero hemos visto que los productores bajaron su ganancia, las que tenían, en un 28%. Entonces, ha fracasado. Yo tengo aquí, por ejemplo, que quise traerte, porque ya muchas veces se dicen las cosas y cuando la dicen uno dice, ven acá, pero entonces, ¿será verdad? Poco hubo una rueda de prensa que se hizo en el Palacio, los funcionarios del sector agropecuario dijeron que subieron un 20% la producción. Y yo, bueno, yo estaría contento, porque yo soy agrónomo y los que están conmigo en la Secretaría somos todos agrónomos y queremos que el sector esté bien, pero no es la realidad. Primero, el Banco Central lo desmiente con sus datos. El Banco Central habló de que la economía subió un 12.3%. La economía 12 y nosotros subimos solamente un 2.6. Con respecto al 2020, que es un año malo, si es con respecto al 19, se redujo de acuerdo al Banco Central, pero de acuerdo a los datos del propio Ministerio de Agricultura, es decir, del gobierno, 42 productos esenciales bajaron la cantidad que se produjo en el 2021 con respecto al 20, repito, un año malo. Si es con el 18 y es con el 19 sería más catastrófico. No, por ejemplo, yo tengo aquí esto, te lo voy a leer, te lo cuatro, que la habichuela roja disminuyó 15.000 quintales menos en el 21 que lo que se produjo en el 20. Tú tienes aquí mismo que, por ejemplo, el ajo disminuyó 13.172 quintales en el año 21 con respecto al año 20. Tú tienes, por ejemplo, bueno, ahí están la mayor parte de los productos que son agrícolas. El pecuario bajó. Bueno, la carne del cerdo uno diría, bueno, con la peste porcina, claro, vamos a decir que ahí entendemos que baje. Pero, por ejemplo, con la parte de las vacas, la parte de la red, se redujo un 6%. Es decir, tenemos 4.132.853 kilogramos menos en el 21 que en el 20, el año de la pandemia. La leche se redujo 29.231.820 litros menos, un 3%, en el 21 que en el 20. Y si nos seguimos viendo, por ejemplo, los diversos productos, por ejemplo, los vegetales disminuyeron todo, y lo que son las musáceas, y lo que son, o sea, en términos agrícolas y pecuarios, la cantidad de producción obtenida en el año 21 fue menos que el año 2020. Y con el 19 y 18, mucho menos. Bueno, en el 19 nosotros fuimos autosuficientes en cerdo. Tú fue el país. Entonces, eso ha implicado que la autosuficiencia que Daniel le había subido con su visita sorpresa, ha bajado un 13%. Es decir, que cuando uno ahora en diciembre va a los colmados, a la pulpería, a los supermercados, uno se encuentra con muchos productos, y es verdad. Pero cuando tú miras los productos que son importados, una batata mamey, eso nosotros los sureños, allá en tu pueblo que se produce tanta batata, igual que la habichuela, en ese granero del sur. Que hay un gran tema ahora con la producción de habichuelas. Estuve hablando, bueno, con Manuel Matos, estuve entrevistándolo y me dijo que hay un ataque de plagas a la producción ahora de habichuela que se ha llevado prácticamente un 30, un 40%. Bueno, es que la habichuela, y me tocó a mí trabajar en San Juan en la habichuela, siempre se limpian de los pederos, o sea, de los cultivos, de lo que queda que te albergan, ya sean plagas, enfermedades, hongos. Entonces, eso no se hizo, pero se sembró también pasado el tiempo. Pero la otra cosa, no son semillas certificadas. Una semilla certificada, primero se cultiva así, o sea, con todas las condiciones, se selecciona, se clasifica y se protege con fungicida. Es como un niño que tú no lo puedes tirar con 2 meses en el suelo, pues si tiene 5 años lo tiras por donde quiera. Entonces, todo eso que ha pasado, tal y como dijo Manuel Mato, ha reducido. Bueno, ahí se obtuvo la mitad el año pasado, nada más la mitad de la habichuela que consume el país. La otra mitad se compró fuera. Ahora se tendrá que comprar 70, 75%.
Y hay que decir que las importaciones del año 21 fueron las récords, superaron los 4.000 millones de dólares. Cuando aquí venía subiendo, porque estamos para decir la verdad, pero no en ese nivel. Entonces, tú no haces nada con tener los mercados, los supermercados, los pulperías llenos de productos importados. ¿Por qué no hace nada? Porque lo que se dice, el gobierno dice, bueno, no hay escasez, hay abastecimiento. Bien, pero pero no son productos dominicanos. ¿Qué problema tienen ellos ahora mismo con eso? De que por los problemas que hay de transporte y atacado los puertos, el problema que hay mundial con la pandemia, que no se han integrado todavía los trabajadores normales en las grandes naciones, ni siquiera en los restaurantes, que Estados Unidos tiene 6 millones de personas en restaurantes y hay 2 millones y medio que no han ido, porque los países grandes le han dado recursos a su gente y están con miedo y tranquilos. ¿Qué pasa entonces? Que los productos han llegado caros aquí. Entonces, los productos que se ponen de fuera, que venían más baratos y que podían ir al mercado más barato, le ha llegado caro también. Y en algunos casos, más caro que el que se produce aquí. Producirlo aquí es importante porque implica no solamente el empleo de nuestra gente, sino que un dinero que, por ejemplo, tú agarras ahora mismo, qué sé yo, en Juan de Herrera y produce habichuelas, y en Juan de Herrera tú vas a tener que la gente va al colmado, van del barbero, van del zapatero, es decir, circula el dinero. Claro. Entonces, en virtud de eso, la producción, el producto importado que viene le hace un daño grande a la agricultura, desestimula. Por ejemplo, ahora mismo yo estuve en Constanza porque yo estoy caminando en diferentes regiones y me encontré que los productores de ajo y los productores de papa están desencantados porque le ha bajado la ganancia y se están yendo de ganas más. Entonces, ¿qué implica eso? Que ahí se está desestimulando y aquí se consume mucha papa, no solamente ajo. Entonces, otro elemento negativo es el siguiente. Ocurre que a nivel internacional han subido los costos de los insumos por la misma razón que dijimos de la pandemia. Pero el gobierno está para gobernar. El gobierno no está para contemplar. Nosotros le propusimos desde un principio que para lo que era la tasa del dólar para comprar insumos, le pusieron algo preferencial, que se ha hecho en otros productos y en otras ocasiones. Es decir, está 57 por 1 y para que el precio siga igual aquí de un abono, de un insecticida, hay que ponerlo a 48. Hay gente también, perdón, que han propuesto y he traído a líderes de distintos sectores productivos y comerciales y han planteado también que una de las cosas es el incremento del costo del flete y por supuesto le han pedido al gobierno en reiteradas ocasiones que cobre tanto el ITEVIS como el arancel a los niveles del costo del flete antes de la pandemia, el 2019, porque si bien es cierto que el gobierno, aduana se ha bañado en dinero, recibiendo... Perjudicado al pueblo. Pero sí, entonces, pero bueno, esa petición también se ha hecho, lo han hecho aquí varios representantes de sectores de comercio y sectores inclusive productores. Por ejemplo, los embutidos subieron aquí y lo anunciaron incluso los productores del Cibao, porque había unos insumos que venían de Estados Unidos amparados en el DERECATA y no se lo cobraba aranceles. Al ver problemas en Estados Unidos que no había, ellos se fueron a Brasil. A través de Brasil, que no hay DERECATA, el gobierno, en vez de dar el trato que siempre daba, le cobró los aranceles. Entonces la aduana tuvo más dinero, pero, oye, tuvo dinero cobrándole cosas que no se cobraban. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo nosotros de que no se ha llevado una política pensando en el consumidor, pensando en el productor, sino dejar hacer. Y no es para eso que está el gobierno. El gobierno está para actuar en beneficio del país. E incluso, yo voy más lejos. En la actualidad, nosotros hemos perdido y estamos perdiendo grandes mercados. Pues con la crisis que hay de alimentos, que comenzó de 2014 para acá, y comenzó a crecer la cantidad de hambrientos en el mundo, y que con la pandemia se ha lanzado en 300 millones más. Estamos más de 1.000 millones de los 7.000 y pico que pasan hambre. Las grandes naciones están demandando productos. Por ejemplo, Estados Unidos está incrementando la compra de productos orgánicos. Y desde 2018 al 2025 tienen la idea de multiplicar. ¿Y por qué nosotros permanecemos con 5 millones de hectáreas de tierra cultivable libre? 3.2 subutilizadas. Hay 18 millones de hectáreas de tierra cultivable. Perdimos 13 millones en los últimos 50 años. Pero aún nos quedan esas. Entonces, no se está sembrando como debe sembrarse. Al contrario, las cancelaciones en el año 2021 de más de 1.000 técnicos se cancelaron.
van reponiendo, quitando. Ahora mismo hay 654 cancelados. Los cancelados en sitios clave como lo que son los controles fitosanitarios en los puertos, los aeropuertos, en la frontera, y por eso entró la peste porcina africana. ¿Cómo no? Mira, volviendo al tema, aquí me envían la gente del CRES, que es el Centro Regional de Estrategias y Centro Regional de Estrategia y Economía Sostenible, el CRES. Esas son, que dirigía Ernesto, ahora está pues, otro amigo ahí dirigiéndolo. Y yo lo que quiero es hacerte una pregunta, porque aquí me dice que a enero del 2022, 4 países de América Latina con mayor inflación. Bueno, Venezuela 400, eso es un caso insólito. Argentina siempre ha tenido inflación 50.7, Brasil 10.4 y en el cuarto lugar República Dominicana 8.7. ¿Tú crees que el gobierno lo que dice es que esta inflación es meramente un componente importado, pero tú crees que esa reducción que tú hablas de rubros y que se han tenido que importar, entonces ahí hay un componente interno en el incremento de esos precios? Para el gobierno todo lo malo es importado y todo lo bueno lo hacen ellos. Entonces hay que decir, si es así, entonces los demás países que también compran, donde compramos nosotros insumos, ¿por qué no han subido la inflación? Entonces ellos tienen que revisar por qué aquí pase y no pase ni en Panamá, ni pase en Costa Rica, ni pase ni en Honduras, que son países con economía más débil que la nuestra. Lo que pasa es que hay manejo, vamos a decir, muy equivocado de la economía. Por ejemplo, la inversión de capital no se está haciendo. Yo recuerdo cuando Balaguer decía, le decían que construía mucho, y en esa época le decía que tenía 1 millón de personas en la construcción, porque ese circulante permitía crear empleo. Por ejemplo, los bancos ganaron 43 mil millones de pesos en el año 21. 43 mil. ¿Qué ocurrió ahí? Que el Banco Central transfirió algunos dineros de que para motivar sectores importantes y al final la banca lo tomó para financiar vehículos. Un vehículo te lo financia en un día, pero una cosecha no te lo financia en un día. Entonces yo estoy proponiendo que ante ese problema de la inflación que dicen los amigos del CRE, ante las intenciones que siempre ha sacado el gobierno de reforma fiscal, que mejor haga un plan agrícola agresivo. Se hable con esos bancos y busque 20 mil millones de esos bancos. Se lo proteja con un buen seguro, el gobierno sea garante de que la banca privada no va a perder su dinero, que ese es el temor. Y que al mismo tiempo el gobierno entonces amplíe lo que son los fondos públicos. Y de ahí, de esa multiplicación de la riqueza, le va a entrar dinero al gobierno, le va a impedir que compre productos afuera y la ve mejor. Por ejemplo, si nos vamos, siempre mencionan San Juan porque trabajé 5 años y porque tú eres de allá. Claro. Por ejemplo, San Juan de la Maguana, si el presidente dice, bueno, vamos a sembrar San Juan por todos los lados, San Juan debe tener 2 millones y pico de tareas cultivables, de todo, desde café allá ¿cómo se llama? Batista por allá, hasta el arroz, ahí mismo, todos los... Si comienza San Juan a tener riqueza de todos esos cultivos, la cosa cambia. Entonces, mi propuesta que le hago, que en vez de, para bajar la inflación, para aumentar la riqueza que impida una reforma fiscal, que se vuelque hacia el sector agropecuario. Porque el problema es que el sector agropecuario nada más se hace en discurso, nada más se hace en palabras. El sector agropecuario tiene un presupuesto de 15 mil millones, cuando hace unos años salud pública, agricultura y educación tienen un presupuesto similar. Y se necesita recursos. En agricultura no hay tractores, no hay camionetas. Como un técnico nacional va a pie y cuando tiene que ir a las regiones, hay pocos motores, no hay combustible, no se certifican las semillas, que eso tiene valor, no se hacen las labores de extensión como tienen que hacerse. Bueno, hoy salió en uno de los periódicos más importantes del país, el principal titular que dice, la gente sigue con el grito al cielo por la salsa de la canasta básica. Es por Listín Diario. Listín Diario. Y ahí habla, quien lo hace, Jenny Ramírez, explica ahí, va a los supermercados, va a los colmados, va a todos los niveles. Entonces dice, por ejemplo, en los supermercados, que una cosa es lo que anuncian y cuando tú ves otra cosa, por ejemplo, dice aquí, comienza hablando, por ejemplo, que la libra de limón aparece anunciada en 27 pesos la libra, sin embargo, cuando fue ya estaba en 74. Los plátanos, que pusieron al presidente a decir que estaba a peso, los plátanos, dice que la aplicación, aparece en la aplicación, en el anuncio, a 14 la unidad. Sin embargo, se venden a 28 pesos. Está diciendo el Listín Diario. Ahí sigue hablando del tomate, del huevo.
del cerdo que está anunciado a 180 la libra y no está anunciado a 98 y lo venden a 180. Entonces el litín saca ahí no solamente de un supermercado, sino se fue al mercado de la Duarte, se fue a Colmado. Y eso... Colmado, supermercado y mercado. Yo digo que en los el problema mayor que tiene el gobierno se llaman los precios. Uno dice los precios, se llama el sector agropecuario porque los precios implican los productores. E incluso yo diría que ese Merca Santo Domingo que está ahí y ese INEPRE, cuyo objetivo del Merca Santo Domingo nunca se ha logrado, porque es la realidad. Yo cuando se iba a iniciar, tuve conversación con Hipólito, que fue que lo hizo. Incluso visité con él un sitio en Panamá parecido. Y la idea era que ese Merca Santo Domingo sirviera del punto que vinieran los productores a venderle a los detallistas directamente. Y que hubiera un merca en las 8 regiones del país, en La Vega, Santiago, San Francisco, San Juan, Barahona, y que en cada provincia hubiera un mercado. Yo recuerdo en aquellos años remotos que en Elías Piña la gente bajaban de la loma y ponían sus pilas de cosas a vender. Claro. Es decir, evitar que hayan tantos intermediarios. Entonces, eso con INEPRE junto puede hacer un gran papel, pero poner INEPRE en lo que está, que no le llega ni a 1% de los consumidores, que siga siendo un colmado, que el INEPRE tiene muchos años que lo que es un colmado, y con un colmado no va a incidir como tiene que incidir. Tú sabes que la aparición de la Organización Mundial de Comercio por los años 94 por allá, eliminó todos los controles de precios, y ahora lo que tenemos es controlar los precios a través de controlar las ofertas. En eso que debe estar INEPRE. Pero invertir en INEPRE para que le compre plátano a 15 pesos a un productor y lo venda a pesos, eso no es... Eso ni siquiera al gobierno mismo le conviene, y una propaganda mala porque INEPRE llegó, el día pasado yo estaba en Cuba, INEPRE entró en un camioncito chiquito con una bocina y dio varias vueltas. Y cuando yo le pregunto a Giovanni Arias, digo, amigo Giovanni. Así digo, Giovanni, ¿y dónde es que está el camioncito? Vamos a verlo. Y dice, no, dieron la vuelta y se fueron. Anunciaron nada más y se fueron. Entonces así no podemos. Yo creo que el gobierno, porque yo quiero que el país ande bien. Yo no, o sea, de manera egoísta, nosotros como PLDistas no queremos que las cosas anden mal. Que anden bien y después hacemos la campaña en otros aspectos. El gobierno tiene que dedicarse a poner, primero todos los técnicos, reponerlo, aumentarle los sueldos, porque Danilo se lo aumentó y Leonel se lo había aumentado antes, pero ya se han quedado atrás. Y más con estos precios. Buscar tener producción y calidad suficiente que ayude a que esos precios retornen abajo. Porque no es verdad que los ingresos van a subir. Como los ingresos no van a subir en el 50% a toda la población. No hay impuestos más perversos que la inflación. Bueno, que así. Por ejemplo, vamos a hablar de la gasolina. La gasolina, el gobierno dice, pues colocamos 5.000 millones para que no suba. No, quita el impuesto que usted... La gasolina que yo compro, que tengo que comprar a premium, yo pago 280 por el galón y 100 son impuestos. Es decir, un tercio de lo que uno compra la gasolina es impuesto. Si el gobierno quitó ese impuesto, ya resolvimos todo. ¿Cómo no? Porque otra cosa que hay una comparación que hizo el ministro de la presidencia con lo que eran los precios en países grandes aquí. No, cuando usted tiene un ingreso de $15,000, no puede compararse con una persona que tiene un ingreso de 7,000 pesos. Eso es así. Bueno, el tiempo se nos está terminando, tenemos señas. Quería aprovechar para preguntarte en tu condición de por fronterizo, pues esta verja inteligente que está construyendo el gobierno, ¿qué te parece? Yo creo que es un mal enfoque del gobierno. ¿Cómo va a ser? Sí, porque para lo que debe servir la verja no va a servir. Yo he estado de acuerdo con la verja. De hecho, en el gobierno pasado se hizo una verja 23 kilómetros en la parte nuestra de Elías Piña. Pero la verja tiene que ser para delimitar la parte nuestra y la parte de Haití. Como se va a hacer la verja ahora, se va a hacer de este lado del borne, es decir, de este lado de donde nos pertenece a nosotros. Entonces se le va a dejar el borne de nosotros a ellos. ¿Qué implica? Que después que se haga la pared, llamada verja para acá, de ahí para allá todo ese de ellos, vamos a perder territorio. Y además no está clara la línea fronteriza. Primer paso tiene que ser aclarar la línea fronteriza. Yo produje una resolución que se le entregó en el 14 a la Cancillería y a la Fuerza Armada para eso. Mato de la Cruz hizo un trabajo, llegó a hacer un trabajo del Ejército. Nosotros logramos después en el 18 en Elías Piña recuperar una parte que ellos tenían. Pero por ejemplo por Juana Méndez hay una sección dominicana que la tiene Haití. Y tú te encuentras en muchos puntos que Haití la tiene ocupada.
Entonces es necesario, primero... Además de lo que están aquí dentro. Ok, entonces tienes que aclarar, hay mapas que yo te lo enseñaba ahorita, Sí, claro. que nosotros llegamos a tener 56,000 kilómetros cuadrados y tenemos 48, digo 54,000 y tenemos 48, Santana nació allá. Entonces, si se hace esa verja así y en 20 años reclaman a nivel internacional, va a haber que dejarle todo lo que son de la verja para allá. Entonces, ¿para qué debe servir la verja? Para delimitar. No es verdad que va para contrabando, ni trata de personas, ni narcotráfico. Porque tú la puedes hacer 5 metros y con una escalera te vuelan por arriba. Y no se puede poner una verja que sean, vamos a decir, eléctricas, porque ya en esta etapa no se puede hacer. Entonces, la verja es para delimitar. Yo le sugiero al presidente que primero disponga que se quede arriba abajo. Van a haber conflictos, entonces dirimirlo con Haití. El presidente que asesinaron en Haití, cuando vino el conflicto en Comendador, él lo aceptó porque el tratado del 29 y el protocolo de Trujillo del 36 hablan claro dónde está la parte nuestra. Incluso hablan claro de la construcción de la carretera internacional. Entonces, la verja para lo que debe servir, yo estoy viendo que no va a servir, porque le vamos a dejar los bornes de aquel lado. Yo conversaba con una persona que fue director del cartográfico militar, lo conozco bien porque yo produje un proyecto de ley de eso, el coronel general ya Guerrero retirado, un especialista, y él me explica a mí que son muchos los puntos que están así, bueno, y también Pai Piantini, que son de los grandes conocedores, sí, que no tienen política, le sirven a todos los gobiernos. Yo creo que el presidente debe buscar especialistas como estos dos y muchos que hay, lo que fuese, para que le ayuden a clarificar. Otra cosa, casi el 30% de la línea es hídrica, que hay que buscar eso ahí también, porque ellos aquí en Pedernales se meten para acá. Es decir, la verja es importante, yo la apoyo, pero no hecha precipitadamente, sin tener esa claridad, y que tampoco se diga que va para contrabando. Ahí lo que hay que desarrollar la frontera, como punto número 1, porque es tan rica la frontera, de tanta montaña, tantas cosas, que ni mandando a la Fuerza Armada entera se puede ocupar. Ellos han estado, el gobierno pasado y este gobierno, en términos de Fuerza Armada, han estado con buena presencia. Entonces, hay que decirlo, incluso en Elías Piña hay un batallón que había una fortaleza. Habían una fortaleza de 100 y pico de guardia y el batallón tiene cerca de 500. Y yo pienso que, incluso todos esos oficiales uno lo conoce y sabe que son, que saben de eso, pero no está ahí. Está en esa política de esa verja y está también otra cosa, que hay que darle mayores incentivos. Un guardia en Guayajayuco, porque es otra cosa, tenemos la interferencia telefónica. Hay muchos sitios de eso que los guardias tienen que tener. Eso no se ha resuelto todavía. No, eso está más grave todos los días. El tema de las emisoras todavía. Llegamos a hacer mucho trabajo. Yo llegué ahí un par de veces a Haití, fui con Navarro cuando era canciller, fui con José El Castillo, fuimos incluso, pero cada vez que tú vas y conversas y llega un plan, en 2 meses ese funcionario lo han quitado, y después del terremoto, eso está lleno de emisoras ilegales de aquel lado, más potentes que la de aquí, porque hay otra cosa también, la telefónica nuestra no tienen inversión en la frontera, y están obligados por ley. Las emisoras se le han dado en el transcurso de los años a gente que no tienen interés en fortalecer emisoras, sino para tener emisoras, para decir que tienen emisoras y cosas, pero tú te vas, por ejemplo, a Elías Piña, y ahí funcionan 2 emisoras, y tienen que dar permiso por 50. Entonces, el Indotel tiene que, el que no desarrolló la emisora, quitársela, y tiene que buscar la potencia, y obligar a la telefónica a que se instalen allá, porque a la buena no va a ser, sino hay con potencia que hay que quitarla. Que es un manejo integral más allá de la verja. Correcto. Entonces, lo que es ese desarrollo social y económico, esa parte de inteligencia. Trujillo, por ejemplo, que tuvo una visión, independientemente de los asesinos que fue, Trujillo tenía funcionarios de alta categoría. Justin Curry fue gobernador de Elías Piña, para poner un solo ejemplo. Sí. El mismo Elías Piña tenía, desde se hizo después ahora el Politécnico, era la casa del mismo. O sea, la importancia que hay que darle a la frontera. Yo creo que la actitud de la verja, el presidente debe ordenar a las Fuerzas Armadas con la Cancillería, clarificar todo, acordar con Haití lo que haya que acordar, entonces proceder a la verja, que no diga que se va a controlar, lo veremos en 2 años 3, que el contrabando va a ser igual, el tráfico de narcotráfico y todo eso. Cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.